Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso llamado Seminario Mesoamérica y el Caribe, Biomas en Disrupción. Gracias por acompañarnos ahora y bueno, esta segunda sesión que está a cargo de los ponentes que a continuación voy a mencionar es llamada Metabolismo Social. Muchas gracias a las organizaciones y a las universidades que están involucradas en esto. Primeramente, la organización de Flaxo, Guatemala. En segundo lugar, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después, gracias a la Sociedad Mesoamericana del Caribe de Economía Ecológica. También gracias a la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la Unidad Xochimilco, y gracias a la Universidad de Guadalajara, que sería el departamento en CUSEA. Entonces, gracias a todas estas organizaciones, gracias a los miembros que son parte de ella y los que pueden hacer posible este curso y este seminario. Entonces, le doy la bienvenida al primer ponente del día de hoy, que sería Mario Fuente. A continuación voy a leer su reseña para conocer lo que ha hecho y un poquito más de Mario. Él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde el año de 1986 se ha desempeñado como docente e investigador en diversas instituciones del estado de Oaxaca, en México. Se destacan las siguientes actividades de gestión universitaria: jefe de carrera de Biología Marina y vicerrector académico de la Universidad del Luz. Desde el año de 2008 es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de la Sierra Juárez, institución en la cual ha tenido el cargo de director del Instituto de Estudios Ambientales y la Coordinación de Promoción al Desarrollo. Participa en proyectos que resaltan el eje comunitario y la justicia ambiental en diversos procesos de la apropiación social de la naturaleza, como lo forestal, la gestión del agua, el ecoturismo y la minería, entre otras. Desde el 2007 es miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. Desde el 2011 forma parte del miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT México. Bienvenido, Mario. El panel es tuyo. Tienes 25 minutos. Les avisaré un poco antes para que pasemos la voz a la siguiente persona. Entonces, muchas gracias por tu participación. Bienvenido. Al contrario, gracias, Daniel. Entonces, empiezo primero a Leida, ¿verdad? Bueno. Vamos. Por favor, Mario, gracias. Sí. Entonces, dejen... Lo primero que tengo que hacer es reprogramar mi tiempo porque... Bueno, vamos a ver. Lo que en esta ocasión quiero comentarles es el metabolismo social, pero desde una perspectiva que hemos llamado economía ecológica crítica. Entonces, ese es el punto. No se trabaja, no es un trabajo aislado, es un trabajo de equipo, de colaboración entre miembros. Esa es una naturaleza de la economía ecológica, el trabajo entre diferentes personas, ¿no? Y profesiones. Lo que quiero proponerles es aproximarme al metabolismo social desde tres ejes. Primero, comentarles que no hay una sola economía. Hay varias economías ecológicas. El segundo es mostrarles que la aproximación que estamos haciendo nosotros es desde lo que llamamos economía ecológica radical. Y el tercero es una sola lámina donde quiero mostrarles que una de las contribuciones de la economía ecológica es visibilizar otros movimientos que han sido velados por la economía general. Empiezo. El proceso de institucionalización de la economía ecológica se da a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Empieza a institucionalizarse, y a esto me refiero que empieza a tener su revista, empieza a tener un conjunto de eventos, seminarios, foros, y eso es lo que le permite institucionalizarse. En su institucionalización, y esto es para todas las disciplinas, todas las disciplinas, el primer punto que hay que definir es su objeto de estudio. Como pueden ver ustedes en el primer número de la revista de Economía Ecológica, Constanza hace una definición de lo que él considera como economía ecológica. Dice que es la relación más amplia entre economía y ecológica. Y también indica que es transdisciplinaria. Él dice que esta economía ecológica incluye el enfoque, lo pueden ver ustedes, el enfoque neoclásico. Ahí ya tenemos una primera diferencia. La otra diferencia que quiero comentarles es que la comunidad de economía ecológica
en su mayoría son economistas. En mi caso no. En mi caso provengo del área de biología y de ciencias ambientales. Entonces, hay ciertas perspectivas que creemos que se han descuidado de la parte biológica. Es una comunidad altamente diversa y sus discursos, sus propuestas son a veces antagónicas entre sí. Es decir, por eso estoy planteando que hay varias economías ecológicas. Esto se planteó desde el 2008 en un documento que lo pueden ver. Entonces, lo que estamos planteando, repito, la economía ecológica no es un paradigma. Coexisten varios paradigmas, incluso varios paradigmas que chocan entre sí. Y ese es un punto que es importante aclarar. La economía ambiental, la economía de recursos naturales sí son paradigmas porque hay una cohesión fuerte. Esta que le estoy poniendo a ustedes, esta lámina, es una muestra de dos posturas completamente antagónicas, completamente contrarias. Esta de una valoración económica y del capital natural sobre lo que nosotros llamamos naturaleza, ahí le llaman capital natural. Para nosotros llamarle capital natural es antieconomía ecológica. Y está la otra postura marxista, que son posturas completamente contradictorias, ¿no? Entonces, por eso estamos insistiendo que hay varias economías. Es muy difícil definir cómo vamos a clasificar las varias economías. Nosotros escogimos dos criterios. Hay al menos tres tipos de economías en función a este criterio. ¿Cuál es la postura que tienen contra el poder? ¿Cuál es el concepto de sociedad que tienen? No voy a abundar en este punto porque quiero enfocarme a la parte final. Consideramos como enfoques de economía ecológica conservadoras las que dicen que no tiene que ver nada el poder, que el poder es algo que no está involucrado en la relación economía-ambiente. Y aquí estamos enfocando dos. Las economías, como la mostró de Constanza, que trata de economizar a la ecología con precios de valor. Y tenemos una corriente que no es muy fuerte en la economía ecológica, que es la que tiene mucha liga con la biología de la conservación, ecología profunda, que trata de ecologizar a la economía. No toques la naturaleza, porque es algo que hay que respetar ecológicamente. En fin, hay otros conceptos allí ecocéntricos y demás. Y tenemos una segunda vertiente que es la que nos interesa a nosotros, que estamos retomando. La vertiente de la economía ecológica que llamamos crítica, que proviene sobre todo de los fundamentos o planteamientos de Martínez Alier. Y de este Martínez Alier hemos tomado varios elementos que se ajustan a lo que nosotros hemos pensado como relevantes para abordarlo en nuestros territorios rurales. Doy rápido un vistazo. La economía ecológica conservadora tiene como sus características que el ambiente lo considera algo ajeno y hay que internalizarlo. Y es lo que hace Constanza en su trabajo. Estamos planteando que la realidad latinoamericana es altamente compleja y que esos discursos conservadores son insuficientes. Pongo en la lámina algunas características que ustedes ya lo saben. En Guatemala, en Oaxaca, somos vecinos, somos más vecinos ustedes desde Oaxaca con Guatemala. Y tenemos estas características. La forma que interviene el capital en las zonas rurales no es lo mismo que lo hace en Europa o en otros lados, porque vamos a ocupar un marco teórico que se elabora ya a un contexto específico. Y este es uno de los puntos que estamos planteando de la necesidad de que el objeto de estudio de la economía ecológica tenga matices para entender mejor el contexto regional, el contexto latinoamericano, el contexto mesoamericano. La economía crítica tiene unas grandes ventajas con respecto a la economía conservadora. En primer lugar, porque está este cuadro amarillo que ustedes están viendo. El cuadro amarillo es altamente relevante. La economía crítica, de acuerdo a Martínez Alier y Daly, distingue al menos tres tipos de sistemas. Estamos hablando de metabolismo. El nivel, la biosfera, la naturaleza, el que está de azul del mercado, pero ojo, esa es la contribución fundamental de la economía crítica. Dice, lo económico y lo ecológico están ligados por una esfera, que es la social, y esa ha estado invisibilizada, porque la esfera social es la que define varios asuntos. Entonces, la esfera social define una serie de situaciones, define las relaciones de poder de lo económico y lo ecológico. Estamos tomando el concepto, el objeto de estudio de la economía ecológica crítica, como lo menciona Martínez Alier. Para Martínez Alier, desde la ecología política, la economía ecológica es aquel campo que se encarga de buscar indicadores, como lo dice aquí, físicos de la insustentabilidad, examinando la economía en términos de metabolismo. Eso es lo que estamos utilizando nosotros.
Y Martínez Salier incorpora otras categorías de la ecología política, como el de lenguajes de valoración y el de conflictos ecológicos distributivos. En esta lámina pueden ustedes ver cuál es el esquema más general que está presentando Martínez Salier. Ahí está la cita en una revista que se publicó en 2018, y básicamente tiene esta estructura. Hay una configuración sociometabólica, que retomamos este término de este autor, configuración sociometabólica. Esta configuración sociometabólica genera conflictos distributivos y los conflictos distributivos generan movimientos. Entonces, creemos que es una aproximación necesaria, pero insuficiente para entender el contexto latinoamericano. Uno de los logros más fuertes es este mapa, donde visibiliza en este momento, ya no recuerdo si más de 3.500 movimientos derivados de conflictos ecológicos distributivos. Empiezo con el punto 2. El punto 2 hace referencia a la economía ecológica. Y en este quiero hacer un paréntesis. Nos invitaron ustedes a platicar sobre biomas en disrupción. Lo primero que estamos haciendo desde la economía ecológica es matizar esto. Nosotros hablaríamos, más que de biomas, hablaríamos de ecosistemas nobles ante fractura metabólica. ¿Por qué hablamos de ecosistemas nobles? Porque los biomas pueden ser interpretados como una cuestión de la naturaleza pura, una cuestión prístina, una cuestión salvaje, y puede haber un determinismo biológico por esa situación de los ecosistemas como algo intocable, que no se debe tocar. Gran parte de los ecosistemas acá han sido tocados, han sido transformados, y son ecosistemas que tienen cierta estabilidad. Voy a poner un ejemplo que no sé si se repite en Guatemala, pero supongo que sí. Acá tenemos uno de los bosques más frágiles del mundo, el bosque mesófilo. Y el bosque mesófilo tendría que estar puro con sus especies. ¿Pero qué creen? El bosque mesófilo convive con una actividad productiva altamente relevante para la sociedad de acá, el café. Entonces, no es un bioma puro, es un bioma con un ecosistema frágil, que es el bosque mesófilo, pero con el café. Entonces estamos hablando de ecosistemas nobles, donde ya se combinaron y tienen cierta estabilidad. Y en lugar de llamarle disruptiva, llamamos fractura metabólica. Entonces, de esta perspectiva económica, ecológica, lo que nos interesa es que estos ecosistemas, biomas, no son necesariamente esos altamente conservados, sino ya son transformados, que tiene el paisaje y que incluye la población para satisfacer sus necesidades. La fractura metabólica la vemos dos cosas. Hay un problema ambiental cuando extraemos mayor cantidad de los recursos que un sistema puede renovarlo. O el output que aventamos. Creo que Mario, perdimos un poco a no te Mario. escuchamos, Mario. Sí, yo creo que lo sacó porque ya dejó de compartir. Vamos a dar unos minutitos a ver si vuelve. Si no, continuaríamos con el siguiente. Sí, gracias, Daniel. Yo creo que esperamos unos minutitos a ver si regresa Mario. Y si no, continuamos contigo. ¿Qué hacemos? Listo. Muy bien. Ya, listo. Ya estás ahí, Mario. Ya volviste. No te oíamos. Adelante. Bueno. Gracias, Mario. Ok, entonces, ya no me acuerdo en qué me quedé, pero voy a tratar de... Ok. El ejemplo del bosque. Justo ibas por ahí un poquito más adelante. Está bien. Vamos allá. Voy a reducir esta parte. Lo que nos interesa en economía ecológica radical es que se trata de dos entidades, el sujeto investigador y el sujeto investigado. Y eso implica un trabajo intercultural. Entonces, voy avanzando, dejen ver. Y el objeto de estudio lo hemos planteado ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía ecológica radical? Comprender cómo se construyen las respuestas de las comunidades
ante una injerencia del capital para propiciar una fractura metabólica que genera insustentabilidad. Ese es el asunto. Entonces, de ahí estamos planteando la necesidad de redefinir algunas cartas que nos permitan entender algunos movimientos de justicia ambiental que han estado invisibilizados. Entonces, en esta está claramente, es decir, cuando hablamos de que hay un acto de injusticia ambiental, cuando el capital o el Estado deteriora la capacidad, la autonomía de las comunidades para reproducir su vida material y simbólica. En ese punto es lo que estamos hablando como el objeto de estudio de la economía ecológica radical. Esta lámina lo pongo rápidamente, hacemos referencia a dos asuntos de radicalidad. Radicalidad, como los pueden ver ahí, las configuraciones metabólicas, la raíz de esta desconfiguración está en capital, pero el que nos interesa es el segundo. La forma de resolver los problemas de la insustentabilidad no somos los académicos, son las comunidades, pero acompañadas, si es que es posible, por los académicos. Voy rápido. En la sociedad donde se define la cantidad, determina el flujo de los movimientos de materia y energía, y también en la sociedad se define quién se va a quedar con los costos y con los elementos, con los beneficios del tema. Salto algunas, me voy rápido a una propuesta metodológica. La propuesta metodológica está expresada en este documento, ustedes la pueden leer con calma. Voy a hacer nada más rápidamente algunas de las características en qué consiste esta propuesta metodológica. La propuesta metodológica consiste básicamente en este primer esquema, que nosotros hicimos un intento de traducir nuestros aspectos teóricos a aspectos de investigación empírica, de cómo traducir esa teoría a la cuestión empírica. Y utilizamos el recurso agua porque el recurso agua nos ofrece muchas ventajas, relativamente sencillo y no nos mete en otras dinámicas. Entonces aquí tenemos dos tipos de ecosistemas, dos tipos de sistemas, el sistema ecológico y el sistema social. En el sistema ecológico lo que nos interesa es abordar los flujos físicos, en este caso el agua. Pero la novedad que estamos nosotros incorporando en esta propuesta es que estamos adicionando a los flujos físicos unos flujos que son la acción social de las comunidades. Y en este caso distinguimos tres tipos de flujos. Los flujos de las comunidades para debatir, disputar los recursos naturales, en este caso el agua, con entidades externas, pero también para disputarlas o organizarse al interior de la comunidad, como en esta parte. Por ejemplo, si en las decisiones de autonomía participan las mujeres o no, quiénes participan. El segundo flujo tiene que ver cuál es la oración que le da el grupo para que el flujo de materia y energía, en este caso agua, sirve para satisfacer necesidades de la sociedad. En este caso, la parte material, en este caso, de justicia social. Y un tercer flujo que es fundamental es los flujos que ayudan a que la sociedad, las comunidades, frenan esto que llamamos fractura metabólica, la enfrentan o lo disruptivo. Estos son, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la comunidad? Por ejemplo, para que haya agua. Entonces, voy a poner un ejemplo muy general, pero lo pueden ver en el artículo. Las zonas de recarga las ponen con árboles, las siembran, las cuidan, evitan que haya fugas, en fin, todos estos asuntos. A este conjunto de elementos de la cuestión del conflicto, del flujo físico, la disputa con actores sociales externos, el cuidado del agua y que el agua sirva para una cuestión de justicia social, a ese conjunto le llamamos justicia ambiental. Aquí hay un ejemplo de indicadores que se hicieron para valorar esto. Una cosa es decirlo de manera teórica y otra pasarla a indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos indicadores. Indicadores para una política, una gobernanza de manejo adecuada. Y acá hay varios indicadores y después hay sus respectivos. En este caso, nosotros identificamos 56 indicadores. Entonces, aquí se puede ver en esta tabla desde la zona de captura, la zona de recarga. Esto es todavía la zona de depósito antes de que llegue a la comunidad. Y hicimos un estudio sobre cómo se comportaba este fenómeno. Paso a la última parte,
bueno, a ver, dejen ver, paso a la última parte. Nuestra propuesta incluye un conjunto de criterios para definir lo de justicia ambiental. No únicamente son los conflictos ambientales. En economía ecológica lo que más tenemos conocimiento son los conflictos cuando viene el capital de manera abrupta, como las mineras, como extracción de agua, pero consideramos que hay otros factores. Y aquí estoy poniéndoles, voy a poner nada más algunos indicadores que estamos diciendo. Uno, hay una comunidad se enfrenta contra una alteración de algún componente biofísico. En algunos casos puede ser una concesión minera, en otros casos puede ser proyectos eólicos, en otros la veda del agua. Y el elemento clave es cómo percibe la comunidad el agravio. Porque puede suceder una cuestión interesante, que nosotros como investigadores identifiquemos un conflicto ambiental, pero la comunidad no necesariamente puede identificar ese conflicto ambiental, o al revés, que nosotros no identificamos como conflicto ambiental alguna cuestión como por ejemplo aquí lo que estoy poniendo, lo que hizo Benito Juárez con el agua. No están identificando como un conflicto que se va al agua, para nosotros no es un conflicto, para ellos sí. Entonces, este es lo que nos está mostrando esta propuesta metodológica. Si tengo 2 minutos más, les enseño un poquito cuáles son los indicadores. ¿Tengo? No. Sí, Mario, adelante. ¿Sí? Ok. Les voy a enseñar cómo sacamos algunos indicadores. Entonces, miren, este es el resultado de una tesis de una alumna. Entonces, aquí están los indicadores para definir gobernanza. Se sacó nivel al que realiza la gestión del agua humana para consumo humano. Se realiza a nivel local, comunitario. Hay un reglamento, tienen reglamento, no tienen reglamento. Equidad de género. Igualdad en oportunidades de participación real de hombres y mujeres y está reglamentado a más del 50% de los integrantes de la directiva son mujeres. Existe oportunidad para participar, la forma de decisión y otros elementos. Entonces, pueden ustedes consultar el artículo y ahí tendrían una cuestión. ¿Sí están viendo la presentación de Word? Sí. Sí se ve. Sí. Ok. Bueno, entonces para no saturarlos, como quedamos, es poner el asunto sobre la mesa y lo vamos discutiendo. Quiero resumir nada más que la propuesta que estamos haciendo centra su papel en el actor social. ¿Cuál es el papel del actor social para sentir el agravio o no sentir el agravio ante un conflicto que viene de afuera? Gracias. Daniel. Sí, muchas gracias, Mario. Bueno, cualquier pregunta que le quieran hacer a Mario, pueden escribirla aquí en el chat y al final de las exposiciones las vamos a poder comentar para que puedan responder los expositores. De acuerdo. Muchísimas gracias, Mario. Pues disfruté mucho la presentación, me pareció muy interesante. Ya había escuchado algo de tu trabajo en otro seminario. Y bueno, pues destacando de las cosas de los temas que se me hicieron pues muy importantes o interesantes de lo que mencionas, es esto, ¿no? De cómo son economías, porque muchas veces, y así se nos ha pues enseñado, ¿no? Incluso se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Y también el tema de desarrollo, bueno, hay como un camino, un desarrollo, esta economía, como que nada más hay una economía y que se tiene que seguir al pie de la letra, y tenemos que seguirla sí o sí a costa de todo. Y en este caso, pues es a costa de la naturaleza, ¿no? En cómo podemos cambiar eso. Entonces, cambiando esta postura y apostando por otras pues, economías y otras formas de ver a la naturaleza, bueno, pues creo que entra aquí esta parte de la economía ecológica y sobre todo por las experiencias pues de nosotros, ¿no? Las experiencias latinoamericanas. No es lo mismo hablar de la economía ecológica allá en Europa, como lo mencionabas, de la postura que es más conservadora, porque pues tienen diferentes vivencias, a lo mejor ellos no ven tanto el problema como nosotros lo vemos acá de estos tipos, ¿no? Entonces, bueno, y siguiendo con lo del metabolismo social, bueno, pues es importante tener estos 3 elementos que mencionabas, que son la biosfera, la sociedad y la economía, en las que nosotros interactuamos unos con otros y pues el poder hacer estas formas y estas actividades pues cotidianas con la precaución de no realizar esta fractura metabólica, que es lo que se quiere evitar o bueno, que se hace y si ya llegamos a ese punto, pues cómo poder
disminuir los efectos dañinos que puedan causar esta fractura. Muchas felicidades, y pues las preguntas igual al final las podemos contestar, entonces hagan sus preguntas y aquí las vamos a estar revisando con mucho gusto. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Mario. La siguiente exposición está a cargo de Griselda. Griselda tiene formación, voy a mencionar su resumen curricular, perdón. Griselda Martínez Romero es licenciada en antropología y es maestra en gestión integrada de cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro de la Sociedad Mesoamericana y el Caribe de Economía Ecológica, y sus líneas de investigación están entre ciclo hidrosocial urbano, gestión de agua urbana y del territorio hídrico con especialidad en cuerpos de agua. Actualmente ella desarrolla la tesis titulada El ciclo hidrosocial en la gestión de los cuerpos de agua epicontinentales de las microcuencas Santa Rosa Jáuregui y San José el Alto ante el impacto urbano de la ciudad de Querétaro 2000-2022. En el doctorado en Geografía y Ordenación Territorial por la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario en Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene dos publicaciones, una con el doctor Martínez Romero de la Universidad de Guadalajara y con Salvador Peniche, el doctor también de la Universidad de Guadalajara, que son las aproximaciones para caracterizar el ciclo hidrosocial del agua urbana desde la economía ecológica, y otra publicación del 2020 también, perdón, que es la propuesta de gestión local del cuerpo de agua, el manantial en la microcuenca San José el Alto en Querétaro, México. Muchas gracias, Griselda, por acompañarnos. Te dejamos aquí el foro para tu exposición. Bienvenida. Hola, voy a compartir mi pantalla. ¿La logran ver? Listo, ya se ve. Perfecto. Hola, pues tengo otras publicaciones, pero por ahí no las puse. Bueno, voy a tratar de complementar lo antes dicho por el doctor Puente, enfocándome de manera como más teórica en el metabolismo social, con algunas propuestas de Víctor Toledo. Entonces, he dividido esta presentación en tres. La primera hablaré de los antecedentes del metabolismo social, tratando de resumir la información que nos pueda clarificar de dónde viene el concepto de análisis y cómo ha sido usado en los últimos años. La segunda voy a hablar de los componentes del metabolismo social, la circulación de materia y energía entre la sociedad y la naturaleza, algo que el doctor Toledo le llama como la parte tangible y la intangible, para poder profundizar un poco en la complejidad del concepto. Y en lo tercero voy a ejemplificar el análisis del metabolismo social, si me da un poco de tiempo, donde mezclaré los conceptos biofísicos hídricos y socioculturales en el abordaje integral del análisis del ciclo hidrosocial. Bien, bueno, el metabolismo social, en palabras del doctor Toledo, es un concepto que hoy en día quizás es el instrumento teórico más relevante para analizar la manera conjunta de las relaciones entre los procesos naturales y los procesos sociales. También lo es para analizar la crisis de la civilización moderna o industrial y lo de la ruptura metabólica, como ya se ha mencionado. Esto nos permite hacer una comprensión más holística de las situaciones o problemáticas del presente, lo cual implica dos cosas. Uno, el desarrollo de un marco conceptual integrador, o sea, es decir, interdisciplinario y de carácter socioecológico, y el segundo, que es funcional para el análisis de estas relaciones, es decir, a través del tiempo y en un espacio definido. Entonces, bueno, este concepto es acuñado por Bellan y Foster en su libro La ecología de Mars, que más abajo les voy a dejar las referencias, donde según Foster, Mars es el primer teórico que traslada el concepto del metabolismo a la esfera natural, de la esfera social a la esfera natural. Y es un concepto de una integración entre el marxismo y la ecología. Tiene sus bases teóricas en el desarrollo del materialismo histórico, como resultado de la enajenación del trabajo que mueve el sistema capitalista. Hay que resaltar también que su análisis fue estimulado por lecturas de Charles Darwin, como El origen de las especies y El ciclo hidrosocial de Jacob Moleskov. Y entonces Mars deriva el concepto clave que permite la construcción de esta relación y le nombra Stofflechet, espero haber pronunciado bien, a este intercambio metabólico entre lo orgánico y lo social.
Entonces, para Marx, la naturaleza de este concepto es un sustrato material del trabajo, como la primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo. Este intercambio puede verse más claro en los conceptos de valor de uso y valor de cambio, que esto nos permite hacer un entendimiento más integral y ecológico y económico, es decir, una construcción de una teoría económica ecológica. En el libro González Molina y Toledo, en su libro Environment History, en él hacen un análisis de cuándo se comienza a utilizar el concepto, desde 1880 hasta el 2013, que es la investigación, de cómo se ha utilizado este concepto de metabolismo social. En él ponen esta tabla, que no se alcanza a ver muy bien, pero les voy a dejar las referencias, donde cómo se ha estado utilizando el concepto desde libros, reportes, algunos papers y todo con el análisis de Gold Scholars. Pero una de las críticas más fuertes que se ha hecho, bueno, que hacen ellos en toda esa recopilación, es que la mayoría de los análisis que utilizan este concepto se han concentrado en cuantificar los flujos de energía y materiales en perfiles metabólicos y evaluar los impactos sobre los recursos naturales, utilizando indicadores como la huella hídrica o la huella ecológica, o la apropiación humana o la producción en primaria neta. Es un análisis superficial, es la crítica que ellos hacen sobre la perspectiva actual de los estudios del metabolismo social y su equivalente en conceptos, ¿no? Y permite observar los hechos de manera parcial. Eso significa que la mayoría de los estudios dejan de lado la cuestión sociológica y que recaen en conceptos más ingenieriles, en el que hacen flujos de materiales y energías, bueno, que analizan flujos de materiales y energías y les ponen un valor monetario, como ya lo había dicho el doctor. El hecho mencionado significa que pues, nos deja a un lado la dimensión sociológica, que es una de las partes clave para entender el metabolismo de cualquier sistema. Entonces, posteriormente, el concepto se nutre con algunos trabajos de Fischer-Kowalski, en el que ya se puede ver con más deterioro, bueno, con mayor visibilidad el concepto y algunos otros conceptos que han ido surgiendo como el metabolismo industrial, el metabolismo urbano, agrario, rural, regional, nacional. Y no voy a indagar en estos. Entonces, algo importante a reconocer es que el metabolismo social también se nutre de la teoría general de sistemas que introduce Bertalanffy, en el que nos adentra a entender el aspecto del proceso del pensamiento sistémico y entonces hablar de sistemas complejos. Esto para centrar todo su interés en la totalidad de un fenómeno observado y sus interrelaciones. Y una de las bondades de este manejo y comprensión de las interrelaciones entre los sistemas naturales y sistemas sociales son establecer a partir de la teoría de sistemas los isomorfismos, que es una estructura sistémica que admite un inverso. Y más adelante en el ejemplo que traje les voy a decir exactamente cómo está el isomorfismo. Con la teoría de general de sistemas también se comienza a hablar de ruptura metabólica y de otros procesos de entropía, por ejemplo. Fue hasta los postulados de Georgescu Roos en su libro de Economía y Entropía que se forman las bases con las que llamaremos, bueno, con las que llamamos la economía ecológica. Y Georgescu Roos llama a esta energía como energía endosomática y exosomática. La endosomática que se mide por las kilocalorías y la exosomática que es la que expulsamos. Y esta distinción tiene un valor axiomático más para hablar de los cimientos de la economía ecológica, basado también con la segunda ley de la termodinámica, que expresa un incremento de la entropía en el universo por el tiempo, con un principio irreversible de los fenómenos físicos, es decir, especialmente durante el intercambio de calor. Estos flujos también representan energía biometabólica y sociometabólica, respectivamente, y juntos conforman un proceso general de metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, que es lo que ya hemos visto. Es importante recalcar que la materia es lo que hemos economizado y llamamos recursos naturales, que en realidad estoy nombrando como la naturaleza. Al economizarlo le llamamos recursos, ¿no? Entonces, bueno, Toledo dice que dentro del sistema natural, el metabolismo social, todo lo que se mueve adentro son como las entrañas de la sociedad y los procesos metabólicos sociales comienzan con esta apropiación. De hecho, él llama 3 formas de apropiación
a las formas en las que nos apropiamos de la naturaleza. Y estas son, sin ahondar en ellas, es una que no provoca cambios sustanciales en la naturaleza, es la forma de apropiación. La otra es las acciones que no desarticulan, y digo que desarticulan y desorganizan los ecosistemas que se apropian. Y el tercero, los ecosistemas que se conservan con fines de protección de especies y patrones y procesos. Entonces, Toledo dice que estas tres formas de apropiación se pueden dar en diferentes sistemas, y si lo trasladamos a lo social, en territorios, ¿no? Esta circulación de materia y energía, como las entrañas de la sociedad, tienen dos dimensiones, una tangible y una intangible, que es necesario analizarlos, porque la parte intangible que nos nombra él es una que no se ve y que corresponde a la cultura. Pero la primera, que es la tangible, dice que los flujos de energía y materiales tienen una entrada, un flujo interior, una salida. Y de hecho él hace esta estructura metabólica en la que pone que la circulación de esta materia y energía, que viene siendo la naturaleza, tiene un contenedor que es cultural e intangible. Entonces, tenemos un proceso de apropiación que es el input y el output, en el que entran los elementos naturales y que salen en un proceso de excreción o de expulsión y pueden salir a la naturaleza, y depende de la naturaleza cómo se pueda reintegrar o transformar o ocasionar una ruptura metabólica, ¿no? La parte intangible que corresponde a lo inmaterial lo podemos ver más claro si lo trasladamos al territorio, y particularmente se ve reflejado en el concepto del lugar, algo que Escobar lo define como un espacio local, porque la influencia de los fenómenos globales no son ajenos a los espacios locales, particularmente en este siglo. Entonces, esto responde a la particularidad de cada espacio, cada grupo cultural y la estructura de su cosmovisión del mundo hacia la naturaleza. Esto se ve reflejado en el uso, manejo y gestión de los elementos del territorio y particularmente del lugar. Sea el caso particular de América Latina, donde ya sabemos que tenemos características económicas, políticas y culturales muy particulares, donde se viven procesos de racionamiento hegemónicos, colonialistas, extractivistas, economicistas y de apropiación de la naturaleza. Entonces, de hecho, este mismo autor nos invita al reto de encontrar estas reglas que determinan las sinergias que serán dentro de ambas dimensiones, y más cómo interactúan en el universo natural, ¿no? Esto también se da con las relaciones de poder y las prácticas comunitarias, por lo cual el sistema se complejiza al incluir todas estas nociones, porque no solo son lo biofísico, sino lo sociocultural, que también es muy complejo. El ejemplo que traje es de un isomorfismo, que recordemos que el isomorfismo es una estructura sistémica que admite un inverso. Entonces tenemos una cuenca hidrográfica y vamos a analizar el ciclo hidrosocial desde la economía ecológica para entender este isomorfismo que es natural y el otro que es socialmente construido. Publicamos un pequeño artículo de que voy a dejar también en las referencias, y utilizaremos la cuenca como un sistema complejo biofísico que comprende un metabolismo sociohídrico, bueno, le llamo sociohídrico, que se desarrolla con el ciclo hidrosocial. Vamos a analizar el flujo de las aguas y los componentes del metabolismo que menciona Toledo, lo tangible y lo intangible, para ver cómo funciona este metabolismo sociohídrico. Entonces, es importante que en la parte social nos vayamos a enfocar a lo que es el territorio, porque esta es la parte en la que se juntan todo lo social, lo político, lo cultural y la construcción de una cosmovisión de un lugar en particular. Entonces, el ciclo hidrosocial, bueno, la primera parte se compone de un ciclo hídrico de la cuenca hidrográfica que tiene su propio metabolismo hídrico del ciclo hídrico, que es la precipitación, escurrimiento, filtración, evapotranspiración y condensación, que ya lo conocemos todos desde la primaria, ¿no? Pero que tiene características muy particulares en la cuenca, subcuenca, la zonificación, la hidrología, que esto nos dice el escurrimiento y la precipitación, el punto de salida y las características morfométricas fisiográficas de la cuenca. Recordemos que ahorita estaremos hablando del agua del territorio. Entonces, ¿cómo circula el agua del territorio en una cuenca? Eso tiene que ver con los aspectos biofísicos, hidrológicos de una cuenca determinada. Y
también tenemos que tener en cuenta que tiene beneficios ecosistémicos y que tan solo este ciclo hídrico conecta para que se lleven a cabo otros procesos como el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Estamos hablando de un sistema complejo abierto que permite que existan también otros, bueno, que permite que existan el paso a otros ciclos importantes para el desarrollo de la vida. En la parte del metabolismo social, recordemos que es un isomorfismo, entonces tenemos un metabolismo biofísico, que es el de la cuenca hidrográfica, y un metabolismo sociourbano, en este caso para este ejemplo, para que se haga el isomorfismo, ¿no? Entonces tenemos la parte material, la parte tangible que dice Toledo, que son los actores sociales, las características demográficas, patrones de distribución, organización social, usos del agua, manejo y gestión del territorio y los procesos de urbanización, porque aquí estaríamos hablando de una zona con un proceso de urbanización. Y la parte intangible, que le corresponde bien a la antropología ambiental, a analizarla, y que son las características culturales, lo económico, lo político, que ya dijimos que es local, y esto local responde a un racionamiento ambiental y un racionamiento social de la naturaleza, las valorizaciones del territorio, la cosmovisión de los actores sociales, la construcción del territorio y del lugar y del agua, la percepción, uso y manejo y la gestión del territorio. Este ciclo hidrosocial es como una dimensión para analizar la cadena metabólica, ¿no? Entonces, si juntamos todo, el metabolismo del ciclo hidrosocial desde la economía ecológica, tenemos un metabolismo biofísico que entra a un metabolismo sociourbano y que tiene una parte tangible y una parte intangible que le corresponde a la cultura. El reto, como diría Toledo, es conocer también los indicadores sociourbanos, que ya lo había mencionado el doctor Fuente, de la circulación del agua del territorio. Entonces, esto es todo, perdón, me falta la última parte. Entonces, si juntamos todo, tan solo en el primer ejemplo lo podemos ver así en un esquema y más desarticulado con todos los elementos que nos sirven para analizar el metabolismo del agua del territorio, que viene siendo algo bien complejo, ¿no? Esta es la parte que estoy analizando. Ya en teoría se ve así y en la práctica así. Muchas gracias. Muchas gracias, Griselda. Gracias por tu participación y bueno, cuando alguien expone ya con pues gráficas y estos elementos más que son muy visuales, como que facilitan, ¿no? Todo esto, todos estos términos, todos estos conceptos que escuchamos y que a veces no logramos entender, con esto pues queda súper claro. Entonces, pues muchas gracias por tu participación y por el esfuerzo de hacer esto para acá. Pues retomando un poco de lo que mencionas, es pues cómo, bueno, desde Karl Marx o Carlos Marx, nos mencionan, pero pues ya está tomando elementos, ¿no? O ya comenta sobre este tipo de situaciones en las que pues ahora podemos nosotros estudiarlas con más claridad y a lo mejor verlas de una forma un poquito más real, ¿no? En estos fenómenos que estamos viviendo y pues con estas pues, crisis que estamos viviendo, ¿no? Crisis múltiples y que afectan pues varias partes de nuestra vida. Algo que no había yo pues visto era esta que mencionas la teoría general de sistemas, que pues en algunos casos ya lo había tomado desde otras ciencias, pero esta parte de las entradas y las salidas pues es muy importante para entender justo esto, y también lo de la cuenca hidrosocial, pues ahí está todo esto, ¿no? De qué elementos entran, qué elementos salen, qué son los que podemos recuperar y cuáles son los que se están afectando por nuestras actividades, en que vivimos en el antropoceno, y justo por estas razones de que nosotros estamos cambiando de manera drástica pues los elementos de la naturaleza y todos estos ciclos, todo lo que estamos pues nosotros modificando, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son pues importantes estudiarlos para saber qué podemos hacer para no pues para evitarlos, ¿no? Entonces, pues las entradas, como mencionabas, pues es la capacidad de regeneración, y las salidas o el output, la absorción de los ecosistemas, y cómo cada vez es más difícil que estos ecosistemas puedan absorber todo lo que nosotros estamos pues creando, ¿no? Con estas
pues con la contaminación, con con estos pues extractivismos, toda la industria. Entonces, pues de nuevo, gracias por tu participación y pues las preguntas igual que le quieren hacer a Griselda, al final las estaré yo pasando para que ella las pueda contestar. Muchísimas gracias, Griselda. Y para continuar con el seminario, le doy la bienvenida a Yendi Yomara Santos Rodas, que es de Flaxo, Guatemala, y ella proviene de Quetzaltenango, ahí en el país de Guatemala. Voy a mencionar un poco de su semblanza. Ella es doctoranda en Cultura Ambiental y Ciencias Naturales para el Desarrollo. Tiene un máster en Educación Ambiental. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Es coordinadora de la Maestría en Educación por Orientación y Medio Ambiente. Es investigadora en la Dirección General de Investigación del Centro Universitario de Occidente y es miembro de la Red Internacional de Educación Ambiental. Sus temas de trabajo son cultura ambiental, educación ambiental y ambientalización curricular. Unas publicaciones recientes de Yendi son la disputa por los espacios públicos en Quetzaltenango, otro sería la sistematización de los conocimientos ancestrales sobre los usos de la miel en grupos de ascendencia maya del occidente de Guatemala. Otro sería la educación sostenible para la sostenibilidad ambiental en Guatemala. Por último, de los que están aquí publicadas, sus publicaciones recientes, es la historia de la educación ambiental en Guatemala. Entonces, sin más para alargarnos, le doy la bienvenida a Yendi y te dejo aquí la plataforma es tuya para tu exposición, Yendi. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. ¿Sí ya se ve mi presentación, disculpa? Sí se ve. Bueno, ok, gracias, muy bien. Bueno, en principio quiero comentar pues, que me preocupaba un poquito el hecho de que yo no soy economista, para nada. Y lo que voy a hacer el día de hoy pues, es complementar un poquito de quienes me antecedieron en relación a lo que es el metabolismo social. Y pues lo que voy a hacer en realidad son algunas reflexiones que surgen a partir de, pues, de este último estudio que he realizado en relación a la disputa de los espacios públicos en la ciudad de Quetzaltenango. Perdón por la interrupción, por ahí anda un vendedor gritando, espero que no interfiera mucho en mi exposición. Muy bien, entonces lo que los doctores que me antecedieron indicaban, pues se puede evidenciar perfectamente en lo que es una ciudad, principalmente un espacio público. Por el tiempo, pues no voy a poder profundizar mucho, creo que solamente haré una especie de introducción, ¿verdad? Porque pues cuando me metí a trabajar en el ámbito de los espacios públicos, pues nunca me imaginé la complejidad que estos tienen dentro de una ciudad, lo que implican, lo que representan, las significaciones y resignificaciones en la gente, y que tiene que ver esto un poco con el metabolismo social. Muy bien, empezaré indicando que pues el siglo XXI definitivamente es el siglo de las ciudades. Estas se constituyen en el eje fundacional de la civilización moderna, y pues en ella se basa la creciente expansión capitalista, y desde ahí pues se fortalecen los procesos definitivamente de acumulación y de consumo. Para el 2007 ya un 50% de la población vivía en las ciudades. Para pues un siglo antes este porcentaje era solamente del 13%, y se cree que ya para medio siglo, para la mitad del siglo XXI, pues las poblaciones urbanas crecerán en un 69%. Es decir, el 69% de la población habitará en las ciudades. Esto principalmente porque en el imaginario de la gente existe la necesidad por la pobreza, debido a la exclusión, de pues migrar a las ciudades en búsqueda de unas mejores oportunidades de vida. Y también porque muchas veces se asocia urbanismo con desarrollo. Esa es otra situación que determina mucho las migraciones a las ciudades, y que estas pues definitivamente crezcan de manera exponencial. Las personas que me antecedían, no sé si ya están viendo la segunda diapositiva, yo no logro ver desde acá. Sigue en la primera diapositiva, Yendi. Ahí estamos. Listo. Ahora creo que sí, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, entonces, pues
Hablaban anteriormente, ¿verdad?, de que pues el metabolismo social implica un sinfín de sinergias que suceden principalmente entre las sociedades humanas y la naturaleza. Y una ciudad precisamente nos muestra eso, ¿no? Esas sinergias que existen dentro de la misma sociedad a través de varios subsistemas que hay y dentro de la sociedad y la naturaleza que le rodea. Y pues aquí no voy a hablar de que es una ciudad y pues sus características muy particulares que tienen que ver con los asentamientos humanos o de la densidad poblacional, sino principalmente quisiera que nos concentrásemos en entender que la ciudad es un sistema y que es un sistema de tipo social, porque al final de cuentas es una forma de vida, ¿verdad? Y para que esta sea posible, pues se organiza, se estructura de una forma muy particular y pues en ella se desarrollan interacciones diferenciadas de las formas como se desarrollan en un ámbito rural y lleva implícita también una cultura en particular. Pero también es un sistema ecológico porque al final de cuentas la ciudad es un ecosistema. Para poderse desarrollar definitivamente realiza extracciones de la naturaleza. Estas extracciones pues son transformadas, ¿verdad? Y de alguna manera pues existen incidencias en los elementos de la naturaleza, suelo, agua, aire, etcétera. Y también es un sistema económico porque pues existe interacción con los recursos, estos recursos ingresan a este sistema, estos sistemas pues son transformados y en una ciudad se convierten en bienes manufacturados que luego son excretados al entorno. Y entonces este proceso se desarrolla a partir de varios pasos, entre estos el paso de la apropiación o de la extracción en la naturaleza, es decir, para que las ciudades se desarrollen, crezcan, pues necesitan de recursos, ¿no? Necesita alimentarse de recursos, necesita de materias primas, y entonces pues existe una forma particular de hacer apropiación de esos recursos. Y luego pues estos recursos son transformados y estos luego son circulan, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la forma de distribución que existe. No sé si logran ver allí, pues estos recursos que se transforman y que luego pues circulan son consumidos de una forma en particular, pues a veces de una manera muy aborazada, y luego pues son excretados o eliminados al entorno o hacia afuera del sistema. Entonces la ciudad la vamos a entender como como comentaba, ¿verdad? Aquí en mente ese día, como un sistema, y es un sistema totalmente abierto, ¿verdad? Con muchas sinergias, con muchas actividades, con muchas situaciones que son, como ella indicaba también, tanto tangibles como intangibles, y que todo eso, ¿verdad? Tanto la cultura, tanto la forma como se percibe y entiende la naturaleza, pues definitivamente va a incidir en la manera como todos estos procesos se desarrollan y también va a incidir en la forma como todos los residuos, los desechos son excretados hacia el exterior. Muy bien, pero pensando un poco en las actuales configuraciones urbanas neoliberales, pues donde la expresión de lo público, de lo privado pesa más que la de lo público, pues existen concepciones del urbanismo, principalmente el urbanismo operacional, que hace figurar lo privado como lo relevante y lo público como el excedente o como lo residual, ¿verdad? Entonces acá se privilegia la construcción de la vivienda, la construcción de las áreas comerciales, se privilegia en todo momento las obras grises. Entonces, en realidad, bajo la resonancia, ¿no?, del capitalismo y la voracidad neoliberal y precisamente el urbanismo operacional, pues las ciudades crecen consumiendo suelos, incluso para las grandes constructoras, los suelos incluso crecen y sin considerar, ¿no?, la importancia principalmente de aquellos suelos que son utilizados para satisfacer las necesidades de alimentación de las mismas ciudades. Este es precisamente Quetzaltenango, vemos pues que es una ciudad en crecimiento, y ahorita esta parte que ven acá, perdí mi presentación, por eso no la puedo ver, no se las puedo acercar, pero esta parte que ven acá pues está siendo perseguida por las empresas constructoras y son pues algunas de las pocas tierras cultivables que todavía quedan dentro de la ciudad y que de alguna manera pues permiten satisfacer las necesidades de alimentación. Por supuesto que existen otros lugares externos
a la ciudad que abastecen de alimentación. Pero si nos damos cuenta, pues una ciudad al final de cuentas es un sistema que incide mucho en la apropiación del suelo de manera indiscriminada. Es una geofagia del sistema urbano, es un consumo del suelo, ¿verdad? Y pues sin considerar otros aspectos como los bosques, como los manantiales de agua, eso es irrelevante. Y bueno, pues dentro de las ciudades se han creado, ¿no?, espacios que a simple vista se considerarían solamente para la movilización, para la locomoción de la gente, ¿verdad? Pero en realidad un espacio público es mucho más que eso y representa un sinfín de aspectos relevantes para que la sociedad sea funcional, ¿verdad? Un espacio público no es solamente una realidad física, sino también es una realidad social y cultural. Y pues el término, al final de cuentas, adquiere infinidad de significados, es una pluralidad de significados, ¿verdad? Y pues puede cumplir, al final de cuentas, una función de locomoción, ¿verdad? Pero también puede cumplir una función mercantil, puede fungir o tiene un papel político, adquiere un papel político en algún momento determinado, pues porque en ella se desarrollan aspectos relacionados precisamente con la política, movilizaciones de la gente, etcétera. Y pues también adquiere un papel histórico. En los espacios públicos pues se desarrollan historias de vida, historias de la misma sociedad, historias culturales. Tiene también una función estética, ¿verdad? Histórica o recreativa, que al final de cuentas es muy relevante para la sociedad porque se convierte en un símbolo de identidad. Y pues también se traduce o tiene un papel de concentración social, como por ejemplo las plazas mismas, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo pues un espacio público en la ciudad de Quetzaltenango, que es donde habitamos, la mayoría de quienes estamos participando de Guatemala acá. Y pues estamos viendo que en este espacio pues las personas interactúan con el espacio exterior e interactúan también entre ellas, y como vemos en este caso también se puede interactuar con algunos elementos de la naturaleza. No siempre es así. Y pues un parque es una forma de espacio público que tiene pues una característica muy particular, y si me da tiempo pues lo podemos abordar en algún momento. Entonces, dentro de los espacios públicos se desarrollan construcciones simbólicas que son muy importantes para las sociedades y que permiten pues desarrollar también identidades, ¿verdad? Por ejemplo, en este parque en particular es un símbolo identitario para los quetzaltecos, es el Parque Central, y pues otrora estas imágenes eran parte de las postales que se enviaban a otros lugares, ¿verdad? Ahora pues ya no es así. Ha perdido mucho de ese significado para la gente, sin embargo todavía pues es un símbolo que nos hace sentirnos quetzaltecos, ¿no? Que nos representa, así como para pues los mexicanos el Parque Chapultepec, o para los neoyorquinos el Central Park, ¿verdad? Puede adquirir un significado relevante. Entonces, más que un espacio físico, ¿verdad? Estos podrían estar definiendo a la ciudad y mucho también a la sociedad. Entonces, adquieren total relevancia dentro de las ciudades. Y pues esto ya lo hablé, ¿verdad? En relación a que pues el urbanismo operacional hace figurar el espacio como el espacio público como algo marginal o residual tras la construcción de viviendas y las áreas comerciales. Bueno, y entonces están todas estas dimensiones del espacio pues que ya mencionaba. Solamente pues las abordaría así de manera un poco más inmediata, en tanto que pues hay una dimensión política que es muy importante, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con, por ejemplo, la ciudadanía, ¿verdad? El sentirme parte de un territorio, y esto pues se refleja en la administración pública. El espacio público también adquiere una dimensión físico-territorial. Es un lugar reconocido por todos, y un lugar pues en el que aparentemente todos tenemos acceso. Digo aparentemente porque no siempre es así, pero pues es un lugar al que todos deberíamos de tener acceso y es considerado en algún momento un bien común. Adquiere una dimensión ambiental
en tanto que pues puede cumplir una función ornamental, una función estética de ocio, ¿verdad? Y de distracción en un momento determinado. Y últimamente, pues, principalmente ante la voracidad del capitalismo y la forma en la que ésta se alimenta en las mismas, se alimenta en las mismas ciudades, adquiere también un carácter netamente económico, porque satisface muchas necesidades de subsistencia en la población más marginada. Y también pues adquiere un carácter cultural, que era lo que ya mencionaba, ¿verdad? Porque pues a veces pues se ve como un símbolo, adquiere esa dimensión y un carácter social. Y esto pues, este es un tema, esta parte es algo muy discutido dentro de los teóricos, porque existe la pregunta, ¿a quién realmente le pertenece la ciudad? ¿Nos pertenece a todos y por lo tanto podemos hacer uso de ella o de uso de los espacios públicos de manera indiscriminada? ¿O solamente les pertenece a una parte de ellos? ¿O cómo debería de ser sus usos y cómo deberíamos de percibir las ciudades y actuar en ellas, y principalmente los espacios públicos? ¿Cómo deberíamos de percibirlos y hacer uso de estos? Entonces, si pasa esto. Muy bien, entonces los espacios públicos están muy relacionados con el bienestar. Para Baldión y Tenesaca, pues ellos dicen que cuando un espacio público pues es atractivo, esto puede producir relajación en la gente, y pues la ornamentación tiene una incidencia en el aspecto psicológico de las personas, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces un lugar urbano con un aspecto visual atractivo pues genera relajamiento y bienestar, pero si un espacio urbano, un espacio público está descuidado y sin mantenimiento, pues este va a generar irritabilidad y malestar en las personas, ¿verdad? Y lo que se busca es que las personas dentro de estos espacios, pues a final de cuentas sean felices. Este que está acá precisamente, que estoy mostrando ahorita en pantalla, es un espacio que acaba de generar una gran polémica dentro de la ciudad, porque iba a ser transformada en un parque solamente para celebrar una independencia pues que acá no se considera de tal forma, ¿verdad? Entonces es un parque con muchos árboles, es uno de los pocos pulmones que quedan en la ciudad, y va a ser absorbido bajo un capricho del gobierno, simple y sencillamente por eso. Sin embargo, pues acá muestro una fotografía incluso de mi misma familia, donde desde hace muchos años era utilizada por nosotros para satisfacer las necesidades de recreación, que dicho sea de paso, en Quetzaltenango casi ya no hay. Esta es una de las pocas que quedan y que lamentablemente han sido muy descuidadas por parte de la administración municipal. Bueno, pero algo que es sumamente importante es el hecho de que la forma de entender las ciudades ha desdibujado muchísimo su estructura. El neoliberalismo pues contrajo procesos de modernización urbana, y con ello pues transformaciones espaciales que inciden no solamente en la estructura de la ciudad, sino también en las formas de convivir en ella y en las formas de entender y de usar el espacio. Y pues, como indicaba anteriormente, pues la experiencia urbana se ha desdibujado, y entonces surgen nuevas modalidades del espacio público. Áreas que antes eran consideradas populares pues han sido absorbidas por el sector privado, y en su lugar pues se han construido grandes centros comerciales. Y pues estos ahora se constituyen en los espacios más buscados por la sociedad, principalmente para satisfacer aquellas necesidades de ocio, de relajamiento y de convivencia, aparentemente, que otrora eran exclusivas de los espacios públicos. Acá estoy mostrando un centro comercial que es el más buscado y solicitado por la sociedad en los momentos de descanso. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que los centros comerciales han proporcionado espacios públicos, aparentemente, pero que son espacios realmente deshumanizantes. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, digamos que acá partes de lo privado se convierten en públicos, pero mientras tanto, de manera paralela, los espacios públicos adquieren también un carácter privado, porque muchas personas, pues buscando satisfacer sus necesidades de subsistencia o para sobrevivir, pues han encontrado en los espacios públicos una oportunidad
¿verdad? Para comercializar algunos productos y satisfacer esas necesidades. Entonces, este es un problema muy relacionado con la pobreza y la exclusión. Entonces, mientras los espacios privados proveen de espacios públicos, los espacios públicos se están convirtiendo en espacios totalmente, en algún momento, privados. En la ciudad de Quetzaltenango, vamos a ver ahorita, la mayoría de las calles han sido ocupadas. Muchas de las calles han sido ocupadas por este tipo de ventas de tipo informal, y pues muchas de estas se constituyen en un desdoblamiento de los mercados. Entonces ha crecido de forma exponencial, y pues para los citadinos ya no existen espacios para caminar, para relajarse, para la convivencia, ya no hay. Y en una sociedad que es sumamente heterogénea, los espacios precisamente para que esas interacciones se den son sumamente necesarios. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues en estos espacios, por ejemplo, en estos lugares, en los centros comerciales, pues se acentúa mucho el mercantilismo vial, ¿verdad? Y a final de cuentas, estos espacios lo único que se convierten en un espectáculo para la segregación humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso. Y pues a final de cuentas son lugares donde se llega a estar solamente para pasar, para circular y para consumir, ¿verdad? Entonces, no todas las personas tienen acceso a este tipo de comercios. Entonces, se buscan solamente para circular dentro del comercio, y los que pueden consumir, pues consumen. Entonces, a final de cuentas, son espacios aparentemente públicos, pero excluyentes, a los cuales no todas las personas tienen ningún acceso. Y acá, pues, se desarrolla un espacio de interacción que no es como el de sujeto-sujeto que se puede desarrollar en los espacios públicos, sino al final de cuentas es el de sujeto-mercado y el de sujeto-consumo. Entonces cambia totalmente la forma de convivencia, y acá pues es un proceso totalmente mecanicista, mientras que acá en los espacios públicos pues la forma de convivencia es mucho más social, es mucho más humana. Entonces realmente el buscar la manera en que los espacios públicos se desarrollen y ofrezcan una mejor calidad de vida para todas las personas, pues es sumamente importante. Claro que hay que hablar mucho en relación a que pues esto es el reflejo de la pobreza y de la exclusión, como indicaba anteriormente, y pues en el trabajo que se va a presentar precisamente mañana, se publica ya, pues ahí se hace un análisis al final. Muy bien, entonces algunos autores hablan de que los espacios privados, los grandes centros comerciales, lo que hacen es una publicación de sus espacios, ¿verdad? Pero pues esa cultura está desprovista totalmente de su carácter humano. Me voy a pasar esto por el tiempo. Estas son algunas de las condiciones de los espacios públicos en Quetzaltenango. Fueron algunas de las condiciones encontradas: que hay un uso arbitrario de las aceras o las banquetas, ¿verdad?, por parte de todos los comercios. Ahorita vamos a ver algunas fotos, espero que me dé tiempo a mostrarlas. Y pues lo que hacen es obstaculizar la libre locomoción de las personas. Aparte de, pues, de que existe un mal estado de todas esas banquetas, se impide la locomoción segura, hay una irregularidad dentro de la forma de construcción, así que personas con capacidades especiales o de la tercera edad y niños pequeños no pueden realmente desplazarse de manera cómoda. Hay una invasión excesiva de parques, calles, aceras, plazuelas, para distintos tipos de actividades. Incluso hay los kioscos de los parques, por ejemplo, son invadidos por jóvenes que se dedican a beber, y existe ya un respeto, tácitamente hablando, del resto de la población, de ya no utilizar, por ejemplo, los parques, porque saben que estos jóvenes allí pues van a consumir algunos pues, licores y algunos otros estupefacientes. Hay una reducida presencia de las áreas verdes, ¿verdad? Hay muy pocos espacios arbóreos en la ciudad, una alta contaminación visual publicitaria, hay una preeminencia del desplazamiento vehicular por sobre el peatonal. Los espacios para la locomoción peatonal son reducidísimos, incluso las banquetas cada vez son más pequeñas, y sobre eso pues son ocupados por estas ventas informales, y pues hay una reducida iluminación y seguridad. ¿Ya me pasé el tiempo? ¿Me ibas a decir algo? Jenny, te quedan 2 minutos. Muy bien, solo para mostrar las fotografías y ya. Muy bien, este es un ejemplo de una venta informal. Quiero comentar que
Gómez realizó una investigación en Colombia y pues él tipificó las ventas informales que ocupan los espacios públicos y pues en la ciudad de Quetzaltenango en particular hay otras que él no menciona. Entonces, él clasifica las ventas informales que ocupan los espacios públicos en estacionarias. Estas que vemos acá están ocupando uno de los íconos de la ciudad, como es la catedral, la iglesia San Nicolás, que es esta, tiene una construcción estilo gótico. Y como vemos acá, esta es una fotografía tomada en 1975. Y como vemos, pues es impactante, ¿no? La imagen es preciosa. Sin embargo, pues hoy en día, esta es una imagen más cercana, hoy en día está totalmente cubierta. Acá pues no tengo una fotografía que realmente logre evidenciar cuántas ventas se colocan enfrente. Sin embargo, aquí podemos ver dos realidades, ¿no? Se oculta la belleza gótica de la iglesia, pero también se está reflejando la pobreza, la exclusión y la búsqueda de oportunidad de la gente, que pues en cualquier espacio se sitúa para poder realizar estas ventas informales, ¿no? Pero sin embargo esto es ocasión de grandes disputas y conflictos en la sociedad. Esta es una venta estacionaria de tipo movible, como vemos esta venta de pupusas, ¿verdad? Siempre coloca estas bancas enfrente. Es decir, no solamente ocupa el espacio, la vialidad vehicular, sino que todavía coloca algunos bancos para guardarle el espacio a su clientela. Entonces, ahí hay un doble uso del espacio todavía. Este es un ejemplo de una venta estacionaria inamovible, la cual pues, la gente suele construir lo que nosotros conocemos como champas, ¿verdad? Que son algunas estructuras totalmente rudimentarias. Y esta pues ya no se mueve de allí, ya está totalmente, ya es inamovible dentro del espacio, ¿verdad? Este es un ejemplo que realmente impacta, son ventas informales semiestacionarias, pero como podemos ver, la gente está ocupando la espera de los buses. Entonces las personas se quejan mucho de que ya no tienen dónde sentarse, no tienen dónde esperar los buses porque las personas pues utilizan estos espacios para realizar su venta. Y estos son uno de los tipos encontrados en Quetzaltenango que son diferentes, el cual he llamado ventas programadas y que pasan de la formalidad a la informalidad, porque pues estos son comercios formales, tienen acá su local, sin embargo, un día a la semana y que ya está especificado y pues que es ya un periodo realmente establecido dentro de varias de las tiendas que están ubicadas en este espacio, se desdoblan y pues utilizan las banquetas, como podemos ver acá, e incluso colocan las ventas hasta la calle. Entonces, todas las personas que se tienen que desplazar por esta calle tienen que bajarse y arriesgarse caminando por esta vía. Entonces, se afecta muchísimo la vialidad en este espacio. Y acá tenemos también esta otra forma, el desdoblamiento de los comercios formales, que ante pues, la competencia que les provoca a muchos de los comercios informales, pues lo que hacen es sacar todo su producto a las banquetas. Y entonces, otra vez afectan el desplazamiento y la vialidad. Muy bien, yo voy a terminar solamente ya con un par de fotografías. Este es un mapa que pues realicé para mostrar cuántas de las calles de la ciudad están siendo afectadas por este tipo de ventas informales. Este es un caso pues que realmente nos preocupa mucho y pues para la sociedad quetzalteca pues es muy triste el hecho de haber perdido prácticamente ya el Parque Benito Juárez, que en 1920 fue construido como un símbolo de hermanamiento con la sociedad mexicana. Y pues estas son fotografías de 1920 y este es el parque ahora, un parque totalmente descuidado. Este es la misma casa del jardinero que mostraba anteriormente, ya totalmente invadida por las maras, totalmente destruida, descuidada, abandonada, y esto es la ocupación que se hace del parque. Es una exageración de ventas que están ocupando el parque y pues que le restan estética, movilidad, y pues la gente prefiere ya no pasar, ya no transitar por el parque porque ahora pues representa un lugar inseguro para las personas y pues prefieren evitarlo totalmente. Acá vemos cómo las ventas han ocupado todas las bancas, así que pues la oportunidad que tiene una persona de irse a sentar, descansar, leer en esos parques es imposible. Y esta es la última que voy a mostrar, que es pues figura la forma en la que pues las ventas se ubican dentro del Parque Benito Juárez, el que mostraba anteriormente, y cómo ya podemos notar una estructura dentro de la misma. En esta esquina, por ejemplo, están todas las ventas de alimentos.
Acá están incluso ventas de la telefonía, de las grandes empresas de telefonía celular. Acá vemos variedad de ventas, sin embargo, pues muchas de estas se caracterizan por ser de los lustradores. Acá vemos venta de artesanías y dentro del parque, todas estas que están en rojo son ventas que ya ocuparon totalmente el parque. Estos son árboles y este es el kiosco, pero el kiosco está totalmente deteriorado y abandonado. Entonces yo lo voy a dejar por acá porque pues, es un tema bastante complejo, pero lleva mucho de qué hablar. Muchas gracias por la atención. Gracias. Ya se ve. Gracias, Yendi. Pues muy interesante la exposición, me gustó bastante y bueno, pues da un poquito de, pues como empatía, se puede decir, el ver pues cómo también pues un país hermano como es Guatemala tiene pues los mismos problemas, ¿no? Y tenemos estos fenómenos que ocurren pues también acá en México, yo lo puedo ver mucho acá en donde estoy, en Guadalajara, pero pues sigue siendo un problema y es justo por lo que mencionas, ¿no? De algunas cosas de las que puedo recuperar, pues son estas como concepciones del urbanismo, de cómo desde los modelos neoliberales que se han implementado en nuestros países, hay una pues ventaja o se le da esta pues parte más primordial a lo privado que a lo público y cómo ocurre esto que mencionas, que se me hizo muy interesante el término, la geofagia del sistema urbano, ¿no? De cómo consumimos este territorio en todas estas situaciones o desde todas estas formas. Bueno, de otra cosa que se me hizo interesante de lo que comentas son pues cómo estos espacios públicos tienen una relación con el bienestar, ¿no? En cómo si están bien los parques, si están bien las calles, si están limpias, si tienen árboles, si tienen todo esto, bueno, pues la población va a ir hacia ellos, vamos a disfrutar de ellos y vamos a tener pues otros niveles o bajar los niveles de estrés y pues por lo tanto un mayor bienestar. Y por último, pues esta parte de cómo mencionas del concepto, este concepto se me hizo interesante, cómo está la parte de lo público de uso privado y lo privado de uso público, pero que al mismo tiempo esto privado de uso público es solamente para unas ciertas personas y es del que hablas del sujeto mercado o el sujeto consumo, que solamente pues se ve reflejado en el interés neoliberal de tener unas personas consumiendo cierto tipo de objetos o de mercancías en estos espacios que supuestamente son públicos, pero pues en realidad son privados y pues que se les da la prioridad a ellos, que el gobierno les da la prioridad a ellos y que al final de cuentas pues afectan en que mencionas, este bienestar de las personas por hacer uso de estos espacios. Muchas gracias de nuevo, Yendi, y felicidades por la exposición.